Hola, buenas tardes. Hoy voy a leer una parte de unas pequeñas frases y títulos desde el Observatorio de Igualdad de Género de Naciones Unidas del CEPAL. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Y quiero enfocar dos cosas. Sé que lo que voy a decir es muy inusual, así que quizás tendré dificultad a hacerlo entender a la mayoría, espero ser clara. Vamos a ver. Toda esa política nos viene presentada como algo que se tiene que hacer, se debe hacer. Nos viene presentada por instituciones, digamos, formales, de organizaciones a las cuales algunos estados participan. Pero, ¿qué pasa? Hasta ahí, yo muchas veces me pregunto, ¿por qué nosotros, al menos nosotros los ciudadanos y ciudadanas que recibimos esas indicaciones, no nos preguntamos, pero esto es lo que yo deseo, esto es algo que alguien me preguntó si estoy de acuerdo o es algo que me dicen que hay que hacer? ¿Por qué? Porque es lógico que si ahora tenemos un tipo de política, un tipo de organización del Estado que es democrático, ¿qué sucede? Que todo lo que viene a través de este organismo, de esta institución, viene de aquella forma. No viene de estas instituciones, no puede salir nada, ningún documento que nos plantee que esta de la democracia y de todo de todo lo que conlleva a nivel de cómo funciona, o sea, todo el mecanismo, los diputados, las diputadas, toda esa cuestión, sea una posibilidad, nos viene dado como único sistema. Pero esto se entiende que sea así porque el documento que voy a leer viene de este sistema. Lo que sí entiendo menos es cómo la gente lo reciba como casi siempre como única posibilidad. Casi siempre, porque sí hay minorías que piensan un poco, pero incluso con las cuales yo no tengo por qué estar de acuerdo. Aquí no se está hablando de cómo yo pienso. ¿Okay? Si alguna vez alguien quiere saber cuál es mi idea sobre la política o sobre cómo se tendría que organizar el ser humano, voy a hacer otro video en caso de que haya esta pregunta. Yo aquí lo que estoy viendo es como desde afuera. Supongamos que yo sea un extraterrestre y lo vea desde afuera, ¿no? Entonces yo veo que la gente recibe indicaciones muy fuertes, porque aquí ¿qué dice? Aquí estoy en la página del observatorio y se me dice, todo con colores muy bonitos, se me dice políticas justas. ¿Qué es el observatorio? Indicadores de género. Indicadores de género, ¿qué significa? Son estadísticas que indican lo que estas personas quieren que nosotros enfoquemos. No son indicadores 100% abiertos, ¿no? Porque yo puedo decidir qué otras cosas quisiera saber, ¿no? Por fuerza, cuántas mujeres se han graduado, por ejemplo. Quiero saber cuántas son felices, por ejemplo, pero ahí no está. Y nadie me dice indicadores de género según el pensamiento de esta persona que hizo el estudio, no, me lo dan como generales. Y yo lo recibo y yo me programo mi cerebro sobre cuántas personas se están portando bien adentro de este sistema según lo que dice el sistema.
pero no, nadie pone ahí una anotación que diga, y esto no es por fuerza lo que tienen que pensar las personas, esto es lo que ha pensado el grupo de políticos que hizo este papel. A ver, luego qué habrá detrás de esto, digo yo, pero no por ser complotista, es porque siempre me he preguntado, todas esas personas que adhieren a estos programas con una sensación, como así, de que están haciendo políticas justas, porque ahí dice justas, justas según quién. A ver, yo pienso, el papel de la mujer sobre todo, ¿por qué? Porque aquí se habla de planes que se hacen sobre cómo tiene que ser la vida de la mujer, de la próxima generación de esta. Bueno, entonces, yo digo, solamente es muy simple donde yo veo el primer defecto de esto, ¿no? A ver, si tenemos un plan es para cambiar una situación. Si tenemos una situación diferente del plan, por la cual hay que esta gente piensa que hay que cambiar, significa que actualmente las personas están funcionando de una forma ligeramente diferente o más o menos o mucho, poco o mucho, diferente de lo que el plan sugiere. Ahora, se puede pensar que a alguien se le ocurra la idea de ir a preguntar a esa gente por qué funciona así actualmente, si es feliz, si es infeliz, se tendría que preguntar por qué es infeliz, qué desearía, y entonces sería la gente misma hacer el plan. Pero ¿qué pasa? Que esto incluso es innecesario, porque si la gente quiere cambiar, la gente cambia. Pero no es esto que nos están adoctrinando todos los institutos educativos, los medios de comunicación que pasan planes gubernamentales, no, de ningún país. Lo que nos están diciendo es, vosotros tenéis que desear este resultado que os decimos. Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas sigue estas indicaciones, incluso sintiéndose que está haciendo algo bello, o algo necesario? Pero pienso yo, si era necesario y bello, ¿por qué no lo hicieron sin necesitar que se lo sugiriera el gobierno? Si era bello y necesario, lo hubieran hecho. A ver, si no lo han hecho, evidentemente no le interesaba. Aquí hay que ver. ¿Por qué seguimos a ciegas estas cosas? Además, otro punto. Aquí se está dando desde Naciones Unidas unas indicaciones a América Latina y el Caribe. Aparte de que estamos hablando de una tierra inmensa, si uno piensa en lo grande que es América Latina y el Caribe, ya yo no me parezco a lo mejor a una persona que está en la región del lado, que son pocos kilómetros. Yo me imagino cómo se pueda hacer una generalización entre unos ciudadanos y ciudadanas, aquí hablan de ciudadanas, de tan gran espacio. O sea, aquí está hablando de un número de personas y de una diferencia geográfica y histórica y de todo, aunque parte de la historia se parece, pero no todo exactamente, y además no se parece para nada la geografía entre por ejemplo, el punto más al sur y de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, eso significa el ciclo de las estaciones, todo eso da una diferencia también al carácter de la persona, a sus deseos, porque es lógico, yo puedo tener la necesidad de encender la calefacción y un gasto más de la persona que no lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa?
que de allí ya se determina cuánto debo tener de sueldo, si no, puede, también, punto, un momento. ¿Qué pasa? Que dentro de esto, supongamos que yo me ponga solamente a ver qué tipo de sueldo se necesite en un clima favorable para el ser humano y en un clima más difícil de enfrentar, ¿no? Y yo me pongo a ver con mi cabeza, según mi pequeña experiencia, mi humilde experiencia, yo digo, bueno, los que viven en el frío necesitan más, gastan más, necesitan más porque necesitan calefacción. O necesitan más ropa donde las 4 estaciones porque tiene que cambiarte. En el Caribe no sucede esto, ¿no? Entonces, estas son cosas que pienso yo, ¿no? Pero siempre hay mucha respuesta a una misma problemática. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor esto no es así. Esto es lo que yo en principio diría. Pero si uno va a ver, yo una vez había leído, luego ahora no lo encuentro y me gustaría encontrarlo. Si lo sabéis, por favor, comentáis. Bien, ¿qué cosa? Había leído que la alimentación cambia tu manera de enfrentar el clima. Y esto tiene mucho sentido, porque si vamos a ver los pueblos de los nativos, la gente que no se ha industrializado y entonces no depende de todas estas de todos estos productos que se venden, está más en armonía con la naturaleza y no pasa nada. O sea, hay pueblos donde hay hielo y nieve todo el tiempo, pero la gente no se muere. No se muere si no tiene la calefacción. Entonces, ¿qué sucede? Hay desiertos sin agua, con un sol terrible, y hay gente que vive ahí hace siempre, digamos, desde que el ser humano llegó ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se las apaña y están bien, están mejor que yo. Están mejor que yo, que cada vez que cambia el clima tiemblo y empiezo a decir, ¿ahora qué hago? Y luego voy a ver qué debo comprar, que si un ventilador o que si otras cosas. O al contrario, algo para que la casa sea más caliente. Siempre necesito algo y siempre estoy un poco como incómoda al comienzo. Entonces, ¿por qué? Esto porque yo no he armonizado con el ambiente. También había muchísimos pueblos antes que eran nómadas. ¿Y qué pasa? Que esto tenía mucho sentido, porque lo que hacen los pájaros, cuando aquí hay primavera, se acaba la primavera, se van donde todavía hay ese clima bonito. No soy muy experta en vuelos en migraciones de animales, así que puede que no sigan exactamente esta estación que dije yo, pero es así, o sea, se van mudando a donde tienen más comida y más condiciones favorables. Y esto por toda la vida y por todas las generaciones. Esto era así, muchísimos pueblos del género humano hacían esto, mudarse. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando luego a alguien se le ocurrió de poner la frontera, las prohibiciones, y ya hay guardias en la frontera, y esta gente perdió todo. Tuvo que o acostumbrarse o aceptar de perderlo todo. Son los más discriminados. Pero supongamos que ya de esto por alguna razón ya la mayoría de nosotros, alguien lo sabe y sí le interesa volver un poco a ser más fuerte en vez que tener más artilugio para ayudarse. Pero entiendo que a la mayoría ahora no le está interesando, ¿no? Pero esto no significa de todas maneras que tengamos que asimilar todas esas indicaciones que nos dan como justas, digo, porque quién eres tú, eres Dios.
que no lo soporto, que no lo entiendo, cómo uno puede, yo me imagino que a mí me dé un papel así, que firmar o que solo que traducir y yo digo, no, yo pierdo el trabajo, pero yo eso no lo apoyo, no contribuyo en eso. Cosa es, ¿quién dice políticas justas? Casi ella, ¿eh? ¿Quién dice que son justas? Bueno, no sé qué pasa. Este es claramente un plan. Ahora, un plan establecido por alguien que tiene interés en esto, que me está vendiendo su plan, me está vendiendo su paquete con adentro cosas. Ahora vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, digo una pequeña cosa más porque luego creo que se ha entendido cuál es mi actitud, ¿no? Que esto es lo importante que quiero transmitir con este video. Luego cada quien opine lo que quiera, pero esto es lo importante. Yo decía, una actitud de búsqueda, de duda, de reflexión personal, incluso un poquito más profunda. Ahora estoy diciendo unas cosas que se me ocurren al comienzo, pero luego a lo mejor pienso de aquí hasta mañana y hablamos otra vez, ¿no? Porque se me habrán ocurrido más cosas. Pero esto no suele ser lo que yo veo, no suele ser lo que yo veo hacer. La gente, lo que veo es que se apuntan a todos esos planes sin pensar. Bueno, sin opinar. Y luego decimos que somos libres, pero ¿somos libres de qué? Somos libres hasta que nos portamos de cierta forma como ha sido establecido. Bueno, no puedo entender cómo hemos llegado a esto. Bueno, vamos a ver ahora, por ejemplo, hago un ejemplo, ¿no?, de cómo sería según esta gente la libertad mía. Entonces, digo, bien, por ejemplo, vamos a ver la política, eso. A ver, ¿a qué conclusión llegó esta gente? El desarrollo equitativo empieza con los derechos reproductivos. Va uno a ver cuáles son los derechos reproductivos y son siempre lo mismo. El aborto, la contracepción, los sistemas de las píldoras, los medicinales contraceptivos. Y uno dice, supongamos que yo no estoy hablando en este video de que si estoy en favor o en contra de cuál es mi idea sobre esto, ¿de acuerdo? No es esto que estoy diciendo. Además, yo soy una persona no creyente, no tengo un específico dogma que seguir, así que yo soy una persona muy abierta. Yo las considero de todos los ángulos que yo pueda ver y si hay más, quiero descubrirlo. Pero lo que pasa es que aquí me dan una indicación. Es esto que no me gusta. Aquí me dan una sola indicación que se supone que tenga que hacerme vivir a mí una vida más, aquí dice, equitativa. Se supone que con el otro género. Pero vamos a ver, ahí empezaría todo el discurso de las diferencias, porque mi cuerpo no es el de un hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú lo único que quieres es que yo haga como equivalencia la vida que pudiera ser yo si fuera hombre, esto más que equitativo es una completa renuncia a lo que yo soy. Pero vamos a ver, normalmente si yo digo estas cosas, como estamos lamentablemente somos de una generación que tiene muchos conocimientos a nivel de muchas herramientas, sabe leer, sabe meterse en internet, pero no piensa y no sé por qué. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, esto de despegar la sexualidad de la reproducción, y me lo estaba leyendo esta mañana en las direcciones de la Unión Europea sobre lo que hay que adoctrinar a los niños, esto son palabras mías, como educación sexual en las escuelas, y esos parámetros que
el título ya es un programa completo, parámetro estándar. Estamos hablando de Europa otra vez, una inmensidad de diferencias de personas, de climas, de lugares, de tradiciones, de sentimientos, y ellos que hacen algo estándar. Y esto sería emancipación, ¿no? Nos borran por completo y nos dicen, aquí es como tenéis que ser vosotros, ¿no? Como hemos dicho que tenéis que ser, y esto sería la libertad. Según ellos. No, según ellos, eso no es un problema. El problema es que yo veo gente joven apoyar esos sistemas. Y me da mucha rabia, porque prácticamente como estos sistemas, para hacérnoslo recibir bien, para que lo apoyemos, nos han dicho que son en contra de tradiciones que violaban nuestra libertad, como que por ejemplo, el Estado que no era laico, que seguía los dogmas religiosos o cosas del pasado. Pero ¿qué pasa? Que si tú me vienes a decir que esta es la única respuesta, que está preestampado, que tú lo has desde no sé dónde, de una oficina de Naciones Unidas, no sé dónde, tú lo estás escribiendo y me lo das, y esta es la única opción y es estándar, dime tú qué diferencia hay con el dogma religioso. Ninguna. Estamos en otra religión, que no tengo nada en contra de la religión, un momento. Yo soy una persona, me gusta la diversidad y la espontaneidad. Es ahí que no voy de acuerdo con este sistema invasivo de la mente que hacen estos organismos internacionales. Bueno, se está intentando llegar a una globalización de pensamiento que se rige en decir que todo lo que había antes de esto estaba mal y nos hacía daño. Pero yo quiero hacer una pequeña reflexión y luego cierro este video. Cuando a mí me dicen, y esto yo lo sentí desde que era adolescente, pero probablemente yo pertenezco a una minoría, ¿no? La mayoría de la gente no siente eso, o no se permite sentirlo, o no se lo pregunta, no lo sé. Pero yo pienso esto, si tú como única, posible evolución, emancipación, libertad, derecho, me das el de controlar mi fertilidad de una manera reductiva, o sea, tener menos hijos y controlado cuando quiero, pero entre comillas, cuando puedo, cuando mi sueldo me lo permite. ¿Y quién decide cuál es el sueldo? Porque este es el problema. Si yo como ciudadana pudiera decidir ganar tanto cuantos hijos quiero tener, a lo mejor yo sería multimillonaria y tendría 10 hijos. Pero no es así. Hay alguien que decide cuál es el tipo de sueldo que puede tener una persona, que decide que una persona sin aquel sueldo no se puede mantener, no puede porque no hay una estructura social que permite que se apoye a otros valores. Y por encima me dicen que yo estoy escogiendo el número de hijos. No estoy escogiendo nada, yo sé lo que puedo mantener. Pero si a mí, como sensación de libertad, se me antojara pensar que yo quiero tener un hijo al año como mi cuerpo me permite, que tendría que hacer casarme con un multimillonario. Entonces estamos como estábamos antes, ¿no? O si no, tener de alguna forma un esquema de sociedad diferente que me permita hacer lo que yo deseo y no por eso tener menos dignidad, menos aprecio por parte de los demás miembros de la comunidad. Pero esto no existe, no es así. No es así. En este momento nosotros simplemente le hemos dado la etiqueta de libre a la mujer que decide o no tener hijos o tener uno o dos en una situación en que su sueldo y los beneficios que dan alguna empresa a la madre trabajadora le permitan. Esto no tiene nada que ver, casi nada que ver con lo que ella pueda escoger, porque si yo puedo escoger entre tan poco
Yo puedo escoger entre tener un hijo o dos. No he escogido gran cosa de mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estos programas, como entran en las escuelas, entran en los medios de comunicación, nos lo pasan por el noticiero y esto, están moldeando la sociedad, de manera que nosotros pensamos que somos muy listos, muy inteligentes, pero en realidad estamos haciendo lo que nos dicen de hacer. No estoy diciendo aquí algo que quiera fomentar que sea un disturbio, para nada. Yo soy una persona más pacífica del mundo, pero yo sé lo que yo deseo y lo que yo estoy escogiendo, y nadie me viene a decir que yo soy libre de hacer como dicen ellos, porque esto no es libertad. Hacer lo que dicen ellos no es libertad. Por ejemplo, si yo quisiese tener la posibilidad incluso de tener una sexualidad no fértil, pero con métodos naturales, no con píldora química, ¿qué pasaría ahí? Que yo todo esto no lo vería apoyado, este deseo mío no lo vería ni fomentado ni apoyado por los programas, los planes institucionales. ¿Y esto qué significa? Esto significa que yo me debo costear mi estudio, mi búsqueda de alternativas, porque lo que me dan, tengo yo que apañármela. Pero entonces, ¿por qué tiene que tener la persona que está de acuerdo con este sistema de píldoras un privilegio en encontrar más fácil, en encontrar que le sugieren la cosa que desean? Está claro que ahí no se está apoyando cualquier cosa, ahí se está apoyando una cosa. Además hay otra parte de ese problema. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que en algunos países que alguien dice que tiene demasiada población, a ver si es verdad, si esto es un mal, si, todo esto, ¿no? O sea, nos lo están diciendo, ¿no? Entonces, para hacerle un favor, se hacen programas de ir ahí, se ha hecho hace años con la India, con otros, de ir ahí ofreciéndole estos remedios que serían estos sistemas de interferencia con la fertilidad de la mujer, esas píldoras, esas cosas, que no estoy diciendo que no vayan bien, estoy diciendo que hay que ver si lo estamos escogiendo o si lo vemos como única supervivencia posible, porque el sistema nos dicta esta regla, ¿no? Entonces, vamos a ver, al comienzo la ofrecemos, al comienzo mandamos una activista mujer porque se están manipulando, porque cualquiera ve en la mujer, en muchas etnias, digamos no todas, porque afortunadamente todavía la diversidad existe, ve en la mujer algo así como la maestra, como una persona buena que te dice lo que tiene que hacer porque por tu bien y esto. Y además, ¿por qué? Porque se está influyendo en la sexualidad de las mujeres, entonces le mandan a otra mujer para hablarle. Y esto es algo que hay en muchos documentales que pasan por ser buenos, pero a ver, yo no lo veo bueno. De todas maneras, ¿qué sucede? Que van a estar activistas y al comienzo le regalan esos productos, que sean que sean condom o píldora, pero es solamente una iniciativa temporal, luego tendrán que comprárselo. Y entonces ahí que yo veo el negocio, ¿no? Porque digo, un momento, si esto nos lo dan como única solución, si nos dicen que antes éramos tontos, malos y feos, y triste, este es algo, yo debo tomar anotaciones porque hay mucho de esto, hay mucha mentira en todo esto. Si yo me pongo con una cámara a filmar la calle de Roma, una calle principal, digo, no sé,
de Berlín y una principal de Calcuta o de, no sé, ¿qué puedo decir? De Río de Janeiro o de... A veces la gente más alegre está en los sitios donde, si vamos a ver la clasifica de donde se está mejor como mujer, está más bajo. Porque esto no es un dato que toman en cuenta lo que hacen esta clasifica. Entonces, incluso una vez ha sido hecha una y resulta que lo más felices siempre, que ahí también hay que ver cuáles son los parámetros de felicidad, que es, ¿no? Pero de otra manera la gente que declaraba ser más feliz estaba en los montes del Tíbet sin ningunísimo servicio que le permitía ser feliz. Quizá que eso fue bonito porque por fin hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el negocio, digo yo, ¿no? Y en este momento, pero habrá muchísimo más detrás de esto. Entonces, en este momento veo que ahí está ese tipo de negocio. Bueno, no creo que nuestros jóvenes tengan la menor idea de en qué se están metiendo. ¿Por qué? Porque todavía tienen la sensación de que esto de estudiar en algo institucional, digo en un instituto, en un instituto escolar, es algo bueno que le da no sé qué perspectiva mejor. Se le meten en la cabeza un montón de cosas que son planes que han sido estructurados por alguien y que no son, a ellos nadie les escucha, no van ahí para ser escuchados. Esto es un punto importante. Nadie va a sentarse en una escuela primaria, secundaria o bachiller o universidad para que el profesor le escuche y le vaya a decir a los que gobiernan qué quiere este chico. No es así, o esta chica, no es así, es al revés. Va a que le digan qué tipo de persona tiene que ser. Y estos son planes preestablecidos que yo veo que muy poca gente se pone a poner en duda, se pone a reflexionar sobre esto. Y los que lo hacen, lamentablemente, tampoco son personas libres. La mayoría de las veces sucede que, por ejemplo, ahora se dice que se tiene que entrar la educación sexual en las escuelas y los que están en contra son solamente los que tienen una religión que les dice que es otro el camino, que es otro el comportamiento humano. Pero lo que a mí me encantaría ver sería gente que razona por su cuenta. No, porque no tengo que decir nada, no me interesa decir nada malo acerca de los creyentes, no. Simplemente digo que a mí me gustaría que cada persona, ya que nos dicen que saber leer vale de algo para la libertad, yo no creo tampoco esto. La libertad es un sentimiento, tomarse responsabilidades de conocerse y expresarse. Esto no tiene nada que ver con la alfabetización, con nada de nada, ni con el género, no tiene que ver con nada. Es una actitud. Esto es lo que yo opino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y no me la pueden enseñar. Lo voy aprendiendo quizás de un poco de ejemplos o de mi propia vida, porque no hay nadie que no aprende, es imposible. No, yo lo veo imposible. Yo tengo niños y yo he visto que aunque tú no le digas nada, un bebé aprende cosas que necesitan muchas capacidades para aprender y la tiene, las capacidades, nacimos con esto. Entonces, bueno, lo que pasa es que tendríamos que utilizarlo un poquito más, este criterio que tenemos, esta capacidad de aprendizaje que tenemos, y no hacer solamente de contenedores de información que nos viene de afuera, que tenemos que repetir como loros, ¿no? Es esto lo que yo llamaría libertad, y nadie me puede decir cuál es el camino y decirme que esto es por mi libertad, porque si tú me estás diciendo cuál es el camino, yo no lo estoy escogiendo.
ni siquiera me permito de preguntarme cuál es mi opinión, porque ya estoy leyendo todo hecho, y esto entonces para mí no tiene valor en absoluto. No tiene valor en absoluto. Observatorio de igualdad de género. Observatorio, ¿quién observa? ¿Quién observa qué cosa? ¿Están observando mi vida? ¿Me están observando a mí? Entonces, quizá mi opinión le tendría que interesar, pero no es así. Yo nunca he visto una media cosa de lo que opino y yo he sido libre en la medida de lo posible. Yo he hecho cosas muy extrañas según la idea de la mayoría, la idea muy diferente de las otras personas que conozco, porque escogí muchísimo con mi cabeza, pero claro, dentro de las limitaciones que tenía, porque estoy en un estado, si quiero salir de aquí tengo que tener un pasaporte que me permita salir, o sea, todo esto, ¿no? Yo estoy atada a toda esa regla, pero lo que pasa es que empiezo por lo menos a pensar cuál es mi deseo y cómo obtenerlo. Y lamentablemente la mayor parte de la gente que conozco ha escogido muy poco. Cuando nos presentan planes generales grandes e invasivos como estos, planes para una geografía tan grande como esta, que no toman en cuenta la diferencia, de persona a persona hay diferencia, de lugar a lugar, de región a región, la historia es diferente, la historia de cada región es diferente, el clima hace que tú te sientas de forma diferente. Pueden haber climas donde, por ejemplo, pienso yo, porque también somos una especie animal, humana, pero quiero decir que sentimos el ambiente. Hay climas en donde a ti te apetece más ver tantos niños alrededor, o sea, que es algo de la naturaleza, porque allá hay más comida en el sentido de que la naturaleza lo había establecido, no como pensamos ahora, supermercado, sino que a lo mejor crece mucha fruta naturalmente, y yo creo que esto hace que tú también te sientas más fértil, en una cuestión mental, porque tú estás en un sitio, incluso al revés, hay sitios donde es tan dura y difícil la vida que se te apetece tener más hijos porque esperas que alguien sobreviva. Todas estas cosas. O por ejemplo, cuando los antropólogos intentaban estudiar el por qué en etnias muy al norte la gente no tenía eso de los celos. Lógico. Porque ahí sí la población es menor, porque las condiciones atmosféricas son muy duras, entonces si además no hay mezcla genética, no se sobrevive, por lo cual probablemente esta gente, sin pensarlo, tenían una sensación de hacia las relaciones, una manera de vivir las relaciones que tenía que ver con su ambiente, y está bien. Y esto no tiene por qué ser de todos. Puede que uno salga, yo por ejemplo soy una persona que me asemejo muy poco a la cultura del sitio donde nací, pero estos son que efectivamente tenemos diferencia como personas y no por nada tenemos piernas y podemos irnos. Pero quiero decir que si la mayoría en un sitio tiene determinada costumbre, tiene un sentido. Pero ¿qué pasa? Que esto no le puede interesar a un gobierno que quiere que tú votes tal o a una empresa que quiere venderte un producto. Ellos lo que necesitan es que todos seamos iguales y compremos la misma idea y el mismo producto. Es lo que le beneficia a ellos, pero esto no tiene nada que ver con que sea nuestra libertad. Nuestra libertad sería cuando estamos conscientes de lo que queremos y nos tomen en cuenta nuestros deseos, no cuando nos meten planes que se han estudiado ahí por su cuenta, estas personas. Y a veces ni siquiera pienso, sí, puede que alguien lo haya pensado, pero luego hay todo un sistema
hecho de personas que no son completamente personas, son personas adoctrinadas que no piensan, que son las que te pasan el plan, la que apoyan a que el plan llegue a la gente, como, no sé, las profesoras y los profesores, muchos diputados y diputadas. Parece que estas personas no piensan. Yo creo que incluso el último eslabón, el obrero que hace las cosas más simples, como el de poner un afiche en la calle, una publicidad en la calle, poner el letrero materialmente, ponerlo ahí, si se lo lee tendría que decir, no, yo hoy voy a perder el trabajo, pero eso no lo pongo. A mí me gustaría esto, que la gente pensara. Una utopía no lo sé, pero estoy aquí, digo lo que, hasta que me lo permiten, digo lo que pienso en YouTube y aquí estamos. Os saludo y nos vemos mañana con otro tema. Chao.